Bueno, como les comenté en la introducción de este bloque, que tienen al inicio de este apartado, lo que vamos a ver acá es más específicamente plataformas, ¿sí? Haciendo un repaso un poco del trayecto desde dónde venimos y hacia dónde vamos. Vimos todo lo que son estructuras narrativas para articular la historia de manera expansiva y vimos un poco los conceptos generales de qué es transmedia en el bloque uno y en el bloque 2. Ahora que ya tienen esta etapa práctica desarrollada y que ya tienen esta instancia del mundo de las historias completo y trabajado con estrategias narrativas para lograr expansiones, vamos a pensar en las plataformas, ¿sí? Recuerden que esto lo trabajamos siempre de forma integral, de forma holística. Está ordenado de esta manera para poder ir desarrollando la materia, pero por eso tienen la práctica completa al inicio de cátedra. Por eso ven esas dos columnas donde tienen mundo de las historias y todo lo que es plataformas y medios. Entonces, desde este bloque en adelante nos vamos a encargar más de lo técnico, ¿sí? De cómo trabajamos el viaje del usuario a través de todas esas plataformas y los tecnicismos de cada una de las plataformas. ¿Para qué sirven a nivel narrativo cada una de ellas y cuáles son los aspectos que deberíamos conocer en líneas generales para poder elegirlas estratégicamente de acuerdo a el fragmento de historias que estamos queriendo contar? Vamos a hacer un repaso en este punto, como primera instancia de este bloque, de algunas cuestiones culturales, ¿sí? Que dan un poco origen al entendimiento de la lógica de proyecto, ¿sí? Esta unidad, este bloque, está muy centrado en lo que es proyecto transmedia, cuáles son las particularidades proyectuales que hay que tener en cuenta. Ya lo vamos a ir viendo un poquito durante el desarrollo, pero es bastante relevante que entiendan que bajo estas lógicas de estructuras narrativas y bajo estas lógicas de consumo también hay lógicas particulares en cuanto al modelo de proyecto, ¿sí? Nos alejamos un poco de la lógica de preproducción, rodaje y postproducción, nos alejamos un poco de esa lógica, se conservan muchas cuestiones del canon, pero hay otras componentes del proyecto que cambian y al ser modelos donde los usuarios tienen una alta participación y tienen una producción, una parte de la producción les corresponde, también suelen estar ligados con modelos de negocio o modelamientos económicos bastante particulares, ¿sí? Por supuesto que se recogen cuestiones de la gestión económica o la gestión de modelo de negocios para el desarrollo de un proyecto audiovisual desde el modelo tradicional, se recogen cuestiones desde la producción y dirección desde el modelo tradicional, pero acá vamos a ir viendo algunas cuestiones culturales que le dan una particularidad cuando estamos haciendo proyectos transmedia. Entonces, veamos algunas definiciones en cuanto a convergencia cultural y en cuanto a uso de las tecnologías que nos van a permitir entender ese modelo de proyecto, esos modelos de negocios y esa selección estratégica de plataformas de una manera más adecuada. Vamos a hablar de tres conceptos centrales: cultura de la convergencia, inteligencia colectiva y cultura participativa, ¿sí? Son algunos conceptos relativamente nuevos, tienen, supongamos, unos 7, 10 años, más o menos, este tipo de conceptos, y nos van a ayudar un poco a entender, como les dije, cómo convergen estas estructuras, cómo son las lógicas de consumo. Ya vamos a ir viendo un poquito más adelante por qué, pero en líneas generales vamos a tener una planificación de medios, una estrategia de difusión de medios acotada a estas dinámicas culturales, porque lógicamente no son las mismas lógicas que lanzar un monomedio, ¿sí? Inclusive, en esta situación, acá hago un paréntesis, cuando hacíamos el lanzamiento por ejemplo, un largometraje, hace quizás 15 o 20 años atrás, la lógica de monetización de ese tipo de piezas es muy distinta a la que es hoy en día, ¿sí? Antes quizás teníamos una instancia de proyección en salas, después teníamos una instancia de lanzamiento de un DVD y después teníamos una instancia de televisión por cable y después una instancia de televisión abierta, ¿no? Esos eran como los circuitos de monetización de la pieza por los que iba pasando y los tiempos eran bastante prolongados. La pieza tardaba en pasar de una plataforma a la otra. Hoy en día eso ha cambiado muchísimo, ¿sí? Es mucho más corto el periodo en el que tarda
en salir de salas, un largometraje, y llegar, por ejemplo, a plataformas de streaming. A veces es a la inversa, hay largometrajes que se inician en una plataforma de streaming, después van a salas o nunca van a salas. Se inician en una plataforma de streaming, después van a DVD formato físico o jamás llegan a DVD formato, o sea, a un disco de formato físico. Entonces, toda esa estructuración, piénsenla en función de varias cosas: estrategias de difusión, planes de difusión, eh, planes de monetización, cómo voy a difundir, con qué estructura de marketing voy a difundir, cómo voy a rentabilizar esas, desde estas lógicas nuevas, ¿no? Porque ha cambiado mucho. Imagínense que ha cambiado para monomedio, como les digo, cuando hacemos transmedia, cuando hacemos una migración de los usuarios libre entre múltiples plataformas, hay que pensar en toda esa ecología de medios particular. Un poco estas definiciones iniciales tienen que ver con todo lo que he venido diciendo. Cuando hablamos de convergencia cultural, estamos hablando de distintas estructuras mediáticas que hacen una cooperación entre ellas. No inclusive, o sea, puede darse que las distintas estructuras mediáticas, como por ejemplo la televisión, el sector periodístico, como los diarios, las redes sociales, correspondan a un mismo proyecto, o puede darse que no, ¿sí? Puede ser que sean particiones distintas de un mismo mensaje, particiones en el sentido de grupos de medios que trabajan una misma temática de forma interconectada e interplataforma, y donde el usuario va migrando entre todas estas plataformas, ¿sí? Entonces, no es que hay un mismo emisor, a veces sí, a veces no, trabajando desde un grupo de medios comunicando el mismo mensaje, sino que hay una lógica de migración de usuarios, ¿sí? Los usuarios buscan contenido, producen contenido y convergen en toda esa ecología de medios que es nueva, ¿sí? Esto también le da una particularidad económica, ¿sí? Porque dejamos, o sea, si bien hay una situación como todavía elitista, en el sentido de que no todos los usuarios tienen la misma capacidad de producción y que no todas las ecologías de medios o las emisoras tienen el mismo control sobre los contenidos, ¿sí? Hay grupos de medios que tienen un control más fuerte sobre ciertos contenidos que otros, por supuesto. No hay, o sea, no se puede decir que hay una cultura de la convergencia donde hay una democratización total del contenido, pero vamos hacia eso, o por lo menos ha aumentado la participación en los últimos años. Y también eso cambia el modelo de negocios, ¿no? Ya no es una sola voz ramificándose por varios medios, sino que hay una situación de convergencia. La idea, en segundo término, de cultura participativa, que estaba bastante ligada con lo que veníamos tratando, esta lógica de participación de las audiencias que tiene una lógica más distribuida, que tiene una lógica más abierta, ¿sí? Ya no es esto es viejísimo, pero cabe recalcarlo: esta idea de emisor y receptor ha cambiado desde lo cultural. O sea, ya se venía hablando desde las teorías de la comunicación hace 20 años atrás, a fines del siglo pasado, que este modelo de comunicación de emisor, mensaje, receptor ya era obsoleto y ya, o sea, no era ese el flujo de comunicación, aunque en los medios, como por ejemplo en los diarios, sí habían lógicas de consumo desde un lugar pasivo. O sea, se escribían cosas y podía haber un impacto en la comunidad, podía haber una recepción o un rechazo a las cosas escritas. Estoy hablando hace fines del siglo pasado, pero no hay una participación activa de la construcción de contenido por parte de las audiencias. Yo hoy en día puedo comentar la nota de un diario, puedo escribir en medios independientes que pueden salir online. El rechazo frente a determinadas cuestiones puede visibilizarse y hacerse más propio de las audiencias. Entonces, la participación en la construcción de los discursos es más convergente, colaborativa y tiene un carácter de inteligencia colectiva. Y respecto a esto último que acabo de mencionar, inteligencia colectiva, pensar un poco en
los modelos de inteligencia o los modelos de desarrollo de conocimiento que se han dado las últimas décadas, ¿no? Ya era bastante complejo hasta hace 50 años atrás que una sola persona o un grupo de personas, bastante complejo, no era imposible, contuvieran el conocimiento universal, el conocimiento al que ha accedido o que ha desarrollado la humanidad. Bueno, es más imposible hoy en día. Empezamos a pensar en términos de inteligencia colectiva como producción de conocimiento desde múltiples lugares, que forma redes, que se comparte y que se construye. De hecho, ciertas teorías de las ciencias sociales empiezan a visibilizar que mientras menos situaciones de inequidad social haya en todos los países del globo y mientras más acceso a la investigación y al desarrollo haya desde todos los sectores, desde todos los países, menos brechas salariales, menos pobreza, menos situación de inestabilidad, más productivo a fines de conocimiento y de calidad de vida va a ser para todos a nivel internacional. Muy optimista esta idea, pero muy de a poco vamos abandonando una visión, o no sé si vamos abandonando, pero se va planteando una visión nueva de las estructuras de poder, ¿no? De hecho, las redes científicas funcionan así. Han prosperado mucho en torno al crecimiento de Internet, en torno al crecimiento de comunidades en la red, y el conocimiento se comparte, ¿sí? El formal y el no formal. Yo pongo un ejemplo desde el conocimiento formal, pero es algo que sucede en todas las esferas. Muchas cuestiones de ciertos aspectos culturales, como por ejemplo las licencias Creative Commons, surgen porque hay una producción de contenidos culturales y hay un desarrollo de las industrias culturales y creativas en función de la comunidad, ¿sí? En función de las comunidades, de la construcción colaborativa de patrimonios culturales, de bienes culturales. ¿Sí? Empezamos a pensar en inteligencia colectiva, trabajada en red de forma estratégica, cooperada entre países, entre regiones, entre territorios. Bueno, y un poco haciendo como síntesis y resumiendo todo esto y parte de lo que hemos visto en los otros bloques, tienen este bello gráfico que les he armado, que un poco resume, fíjense, esta situación que venimos planteando desde el inicio. Estamos hablando de personajes, de conveniencia y de comunidad. Y en estas intersecciones que se generan, cuando hablamos de personajes, hablamos de lo que venimos construyendo como un mundo de las historias, ¿sí? Una historia adecuada, primero, construida desde un lugar expansivo, o sea, desde una lógica de expansión, y segundo, construida con potencialidad expansiva, o sea, con la capacidad de poder seguir creciendo más después de que haya finalizado. Después, cuando hablamos de conveniencia, fíjense que hablamos de la plataforma adecuada para el fragmento de la historia adecuado, que esto también se los he recalcado mucho, la idea de no hagan plataformas a la Chiru, ¿sí? Esto tiene mucha importancia. O sea, vamos a ver para qué funciona mejor cada plataforma, cuáles son las lógicas que están pensadas en cada plataforma. Entonces, no hay que forzar la plataforma a la historia, sino tomar el fragmento de la historia que queremos comunicar en determinada plataforma y sacarlo estratégicamente en una plataforma que esté más adecuada a ese tipo de lógicas, ¿sí? Más adecuada a ese tipo de lenguajes. Y después, en lo respectivo a comunidad, aspectos culturales que nos permiten llegar a nichos mucho más específicos, que estos ya también se los he venido diciendo cuando hablábamos de cultura de la convergencia y etcétera. Vamos a ver un poquito más de esto, pero tiene que ver con diseño centrado en el usuario, con la idea de conocer en profundidad cuáles son nuestros consumidores, ¿sí? Digo consumidores en el sentido de que van a absorber la propuesta que estamos ofreciéndoles. No necesariamente tiene que haber una instancia de pago, una instancia de monetización, una instancia de compra de producto, pero igual son instancias de consumidores e instancias de prosumidores. Los tenemos que entender como usuarios.
para poder tratarlos como usuarios, para poder desarrollar productos visuales, audiovisuales, textuales, discursos que sean de su interés. Entonces, conocer la comunidad nos permite desarrollar discursos que son de interés de esa comunidad, ¿sí? Pues estamos hablando a ver quién nos escucha. Buscamos una tribu específica, un segmento específico y le hablamos a ellos, ¿sí? Con sus propios códigos. Entonces, de estas intersecciones, de estas tres áreas, vamos a tener estas situaciones: contenido creado por los usuarios, co-creación, discusiones en cuanto a lo que es la conveniencia de comunidad, ¿no? Esta cosa de conocer a la comunidad y elegir la plataforma adecuada para el fragmento de historia adecuado, cuando se conjugan, nos permiten esta cosa de interacción, de co-creación, de generación de discusiones, de que haya producción por parte de las audiencias. Por otro lado, esta situación de conveniencia y personajes, cuando se conjugan, nos van a dar la situación de inmediatez para reelaborar contenidos, la personalización. ¿Por qué? Porque el fragmento de la historia adecuado, conjugado en la plataforma adecuada, en conjunción con los personajes adecuados, nos termina por dar, o sea, con historias narrativamente pensadas de forma estratégica para esas comunidades y esas plataformas, nos termina por dar situaciones de producción espontánea, ¿sí? Y por último, para ir cerrando este esquema, esta conjunción entre vínculos a través de la historia, o esta historia estratégicamente pensada de una forma expansiva y pensada como un world building, un universo dentro del cual podemos alojar múltiples mundos, múltiples personajes, múltiples historias, múltiples arcos, etc. Esa situación conjugada con la idea de comunidad, bien pensada y bien trabajada, nos va a dar una intersección donde se genera el fandom, ¿sí? Donde se generan estos contenidos que empiezan a ser producidos por parte de las audiencias. Para mí es súper lógico, no sé si entienden todo esto. Por ahí es una ensalada este gráfico que les destruye la vida. Si quieren, después lo charlamos en Slack y vamos haciendo comentarios al respecto, pero me parece que es un mapeo de cómo a los componentes que ya veníamos viendo en el bloque 1 y en el bloque 2, ahora le agregamos la componente de plataformas, ¿sí? Estratégicamente seleccionadas. Suelen ponderar la tecnología por sobre las estructuras narrativas y eso no es lo conveniente. Siempre se pondera la estructura narrativa primero. Si tienen una buena historia, si tienen una buena construcción de un universo narrativo, después la plataforma viene a reforzar, pero no viene a salvarles la vida. Que pongan QRs por toda la ciudad no va a hacer más atractiva una experiencia. Lo que hace atractiva una experiencia para las audiencias es que estemos trabajando estratégicamente para esas audiencias, que las conozcamos, que entendamos cuáles son sus universos objetuales, sus universos simbólicos y que podamos hacer discursos específicamente para esas audiencias. Entonces pensemos en tiempos de difusión, estructuras, lenguajes de plataforma, fragmentos de la historia, ¿no? Es ir viendo todo esto en conjunto. Cada vez me odian más, porque cada vez les meto más cosas, más variables al proyecto. Entonces, como resultado de todo esto, o como generación espontánea de todo esto, tenemos lo que es cultura convergente, ¿sí? Que no estamos, hay muchas teorías en torno a esto, están en proceso de desarrollo, pero la realidad es que se reformula constantemente, porque es como una eclosión de medios, es un territorio que no necesariamente es entendido de la forma literal territorio, sino que es un plano donde confluyen aspectos geográficos, aspectos tecnológicos, individuos, actores sociales, tecnologías, lenguajes de programación, estructuras mediáticas, etcétera, 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 algoritmos, inteligencia artificial. Es un territorio donde confluye todo eso y se va como está en un estado líquido, ¿no? Se va reconfigurando constantemente. Fíjense, por ejemplo, lo que ha pasado con TikTok y con Instagram el último año, ¿no? Como una plataforma empezó a cobrar fuerza
y el lenguaje o los códigos de discurso que tenían eran muy distintos a todas las que existían. ¿Eso qué genera? Un cambio cultural, la gente se vuelca a otra determinada plataforma, genera impactos políticos, empezaron a prohibirse las aplicaciones. TikTok se trató de prohibir en Estados Unidos, empezó a haber ciertas pujas políticas entre Estados Unidos y China. Después hay cambios en las interfaces y en las tecnologías en función de esos nuevos cambios políticos y culturales. Ahora Instagram instala Reels y empieza a cambiar su interfase, hace iteraciones, empieza a probar cómo puede hacer una situación de hibridación entre lo que era antes y lo que quiere ser ahora. Entonces, sé que es complejo, pero tenemos que verlo de forma holística. Es un todo que se reconfigura constantemente y sobre el cual es muy difícil teorizar, ¿sí? Hay muchos libros al respecto sobre cultura convergente, sobre comunicación postconvergente, sobre transmedia, sobre edad, no sé, post-transmedial, bueno. Pero lo cierto es que siempre estamos un paso atrás, porque cuando hacemos una investigación social para recabar los datos de cómo se está comportando la sociedad frente a este determinado fenómeno tan nuevo, ya está cambiando, ¿sí? Y ya está tomando una dinámica distinta. Entonces, tengamos en cuenta eso, esta situación de bolonqui galáctico. Mentira. No, pero sí es una galaxia, ¿no? Es una galaxia en el sentido de que múltiples discursos, múltiples comunidades, múltiples tribus, múltiples naciones, territorios, tecnologías, lenguajes de programación, también múltiples portadores del discurso, ¿sí? Quienes tienen la posta de lo que se dice hoy en día en Google, en las redes, qué es legítimo, qué no es legítimo, qué discurso sí se permite y qué discurso no se permite. Entonces, en ese esquema vamos a trabajar proyecto audiovisual dentro de este marco que acabo de plantear. Entonces, como les decía, en este marco cultural, tecnológico, en este territorio de cultura convergente, vamos a plantear Proyecto Transmedia. Proyecto Transmedia comparte muchísimas similitudes con la manera tradicional de hacer proyecto audiovisual, pero como les indico acá en este gráfico, cuando llegamos a una etapa de exhibición, ¿sí? Entendido como lo que sería esta lógica de preproducción, rodaje, postproducción, exhibición, cuando llegamos a una lógica de exhibición, lo que vamos a hacer es tomar el impacto que esa exhibición tiene en la comunidad que previamente y de forma estratégica pensamos como destinataria de nuestro discurso, y cuando veamos qué tipo de impacto tiene la exhibición de esos contenidos en esa comunidad, en función de esos datos vamos a hacer una reformulación y vamos a volver a trabajar en expansiones. No siempre, no es una obligación trabajar esta manera de proyecto, pero sí es muy recomendable, ¿sí? Y es una posibilidad. Ustedes, el mismo proyecto que estamos armando ahora, que está pensado ya como transmedia, que tiene una nave central y 3 expansiones, y que han elegido plataformas para cada una de las expansiones, cuando se exhiba con un calendario X de difusión, de exhibición de piezas, y termine la exhibición de ese proyecto, yo podría mirar ese territorio, ver qué tipo de impacto tuvo en mi audiencia, y si hay una respuesta favorable, una respuesta positiva de las audiencias, utilizar esa misma atracción para volver a generar nuevas expansiones que vuelven a estar insertas en la etapa de planificación, vuelven al inicio, ¿no? Entonces se retroalimenta. Esto después tiene una complejidad más alta en modelo de proyecto, ya lo vamos a ver en la unidad 6, pero por ahora quédense con este modelo de proyecto, ¿sí? Trabajamos con esta lógica. Por eso les decía que esto está conjugado con modelamiento de negocios, ¿sí? Porque y con la generación de comunidad y con diseño centrado en el usuario, porque si yo tengo un conocimiento profundo de mis audiencias y puedo diseñar contenido específicamente para ellos, también puedo predecir cómo se van a comportar frente a mi producto, frente a mi
a mis piezas, ¿no? Audiovisuales. Entonces, cuando estén exhibidas, la generación de esa comunidad inclusive puede servir como puntapié para generar proyectos crowdfunding, por ejemplo, ¿sí? Que sea la misma comunidad la que aliente a otros a financiar una segunda instancia de desarrollo del proyecto o expansiones del proyecto inicial, e inclusive la que toma la posta de producción, ¿no? Entonces, ven cómo se entremezcla con modelo de negocio, se entremezcla con cómo pienso la historia, cómo inicialmente ya estoy previendo este feedback, ¿sí? Tiene que ver con la previsión del feedback. Prever cómo hago que mis audiencias participen y conformen este ciclo, ¿no?, de retroalimentación de producción, ¿sí? Parecido al modelo del canon, pero con algunos ajustes culturales y más apropiados a estas lógicas nuevas de consumo. Vamos a ver ahora, en relación a todo esto, dos puntos que son bastante importantes. Usuarios y plataformas, ¿sí? No podemos, prohibidísimo, que seleccionen una plataforma sin pensar en el usuario. Para seleccionar una plataforma no tenemos que pensar en qué plataforma le gustaría a mi mamá ver mi película, o en qué plataforma le gustaría a mi comunidad cercana, a mi tribu, a mi grupo de amigues, ver algún tipo de pieza que estoy desarrollando, sino específicamente en nuestra audiencia. Y para ver cómo se comporta nuestra audiencia y cómo responde frente a determinados planteos, tengo que pensar en la experiencia, ¿sí? ¿Cuál es el universo de esas audiencias? Desde el universo mental, el universo emocional y objetual, ¿sí? Para después pensar cuál es la experiencia que quiero desarrollarles y en función de eso pensar cuál es la plataforma más adecuada para eso, ¿sí? Podemos tener un proyecto que bajo una misma historia trabaje distintos tipos de segmentos de audiencias, ¿sí? O dentro de una segmentación general de audiencia podemos tener distintas subsegmentos de comunidades que participen en momentos distintos de mi proyecto. Yo puedo tener una nave central que esté destinada para un segmento particular y un grupo de expansiones que estén destinadas para otro segmento que comparte ciertas similitudes con la audiencia de la nave central, pero que son relativamente distintas, ¿sí? Puedo trabajar, por ejemplo, para personas con determinados gustos de literatura entre, no sé, 20 y 30 años la nave central, y las expansiones pensarlas más para adolescentes con gustos cercanos. Entonces, ¿qué estamos buscando? Que el usuario conecte con nuestros contenidos, ¿sí? Y vamos a tener múltiples plataformas, vamos a tener múltiples historias conviviendo y múltiples usuarios. No podemos esperar que toda nuestra audiencia sea completamente homogénea y que maneje las interfaces y las lógicas de todas nuestras plataformas o todas las que les proponemos para navegar en ese relato que es líquido, que va migrando de plataforma en plataforma. Entonces hay que pensar estratégicamente estas cosas, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, el centro de todo es la narrativa, ¿sí? Lo más importante es la narrativa. ¿Cómo pensar en esa segmentación? Pensar cómo es el usuario cuando decimos que tiene un universo mental, emocional y objetual. De lo que estoy hablando es de universo objetual. Si ustedes vienen a mi casa y miran los objetos que hay en mi casa, se van a dar cuenta de la segmentación psicográfica a la que pertenezco. Si ustedes ven que mi biblioteca está llena de cómics, se van a dar cuenta que pertenezco a un segmento psicográfico particular, ¿no? La ropa con la que se visten, el tipo de objetos que compran, cómo son los muebles. Esa es una muestra, una fotografía etnográfica, si se quiere, de sus audiencias. Es una manera de segmentarlos. Entonces, por ejemplo, una buena práctica es, si yo estoy trabajando sobre X género, en mi proyecto voy y busco el género paradigma, por ejemplo, o sea, una pieza paradigma, por ejemplo, si estoy trabajando sobre el género de terror, bueno, voy y busco la película de It
o no sé, o los libros de Stephen King, y miro cómo es ese tipo de audiencia, cómo es la etnografía de ese tipo de audiencia, cómo son los universos objetuales de ese tipo de audiencia. Y ya ahí puedo hacer un perfilamiento psicográfico de mi audiencia. Después, lo emocional tiene que ver con cómo trazan vínculos, qué tipo de sensaciones les representan o les despiertan o les generan el mundo en sí. ¿Sí? No todos tenemos la misma lectura. Y eso está bastante ligado con la enunciación que hacemos. O sea, esto ya es más técnicas refinadas para mirar cómo son nuestras audiencias. Las vamos a ver un poco más en detalle en la siguiente unidad, donde vemos análisis de audiencias. Pero si yo tengo una entrevista, si yo mantengo una entrevista con alguien o con un grupo de usuarios que considero pueden ser potencial audiencia de mi proyecto, en cómo formulan las respuestas, las palabras que utilizan, cómo conjugan, si conjugan en pasado, en presente, en futuro, son aspiracionales, son nostálgicos, qué palabras utilizan con más frecuencia. Esas cosas denotan qué sensibilizan a las audiencias, ¿sí? Y en cuanto a universo simbólico mental, eh, los tipos de contenidos, en qué literatura por qué literatura se sienten más interesados, por qué tipo de contenido audiovisual se inclinan más, qué reflexiones pueden hacer acerca de la estructura narrativa de la película que vieron, qué transferencia cognitiva no, sino qué habilidades cognitivas les demandan las plataformas, ¿sí? No es lo mismo la habilidad cognitiva para manejar TikTok de un adolescente que de una persona de 70 años, ¿sí? Tienen habilidades cognitivas distintas, tienen saberes distintos, tienen enfoques intelectuales distintos. Entonces esas cosas también hay que mirarlas. Si yo empiezo a mirar todo esto, empiezo a entender desde el mundo de las historias y desde cómo son la comunidad a la que estoy trabajando, específicamente qué plataforma es más adecuada para generar la experiencia que quiero generar. Y un poco en relación a todo esto, este gráfico que lo que hace un poco es ilustrarnos acerca de el nivel de compromiso, cómo vamos a llegar a convertir en prosumidores a nuestras audiencias. ¿Sí? Fíjense que alcanzar un nivel de productores es complejo, es bastante bajo respecto de la totalidad de las audiencias, el grupo que puede llegar a un contenido profundo. No son esa gente como yo que tiene un montón de problemas y se ponen a ver cuáles son todas las, no sé, las películas de Marvel ordenadas secuencialmente, por ejemplo. O cuando veíamos en el módulo anterior las resecuencializaciones, re difícil de decir, que se hacían con Lost, ¿no? Que capítulos que no tenían una trama ordenada, o sea, no tenían una trama sincrónica, sino que era sincrónica, no iba en el sentido de los hechos. Después habían usuarios que hacían resincronizaciones, ordenaban todo eso. Ese tipo de usuarios son los menores, pero tenemos que alcanzarlos. Les voy a dejar unos textos para ver cómo generar o motivar esa participación de las audiencias, pero tenemos que llegar a ese 5% de audiencia que está compenetrada con nuestra historia y que quiere reproducirla, o sea, resignificarla, transformarla, transmutarla, volver a comunicar, producir historias nuevas, producir expansiones nuevas, ¿no? Si no, no sería transmedia. Bien, y para complicarles un poquitito más la existencia, hablarles de movilidad. Movilidad entre piezas, movilidad entre plataformas, movilidad entre canales, ¿sí? Hago un paréntesis acá, cuando hablamos de un canal, estamos hablando de un grupo de comunicación, o sea, un canal de comunicación que puede contener muchas plataformas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un canal puede ser Internet. Cuando hablamos de plataformas, hablamos de una plataforma que puede contener varias funciones o varios lenguajes. Por ejemplo, una plataforma puede ser Instagram o una plataforma puede ser libros en formato ebook, ¿no? Una plataforma puede ser Apple Books o puede ser el otro Kindle, el otro. Sí, eso es una plataforma porque contiene múltiples lenguajes, múltiples historias, múltiples piezas, ¿sí? Y a su vez el canal contiene múltiples plataformas. Entonces,
Cuando hablamos de movilidad, tenemos que pensar en el pasaje del usuario a través de todas esas plataformas, esas piezas que le estoy proponiendo. Veníamos de una situación donde teníamos una nave central que se descomponía o que se expandía, ¿no? En 3 expansiones. Esa historia ustedes la van a plantear en determinadas plataformas. Le van a adjudicar una plataforma a cada uno de los fragmentos de la historia y a la nave central. Lo que hay que empezar a pensar es que nuestros usuarios van a hacer un viaje a través de ese universo, ¿sí? Y van a ir migrando de plataforma en plataforma. Esa movilidad también tiene que estar planificada, ¿sí? No puedo dejarla librada al azar. Ya vamos a ver un poco más adelante, con más profundidad, como les dije, calendario de difusión, pero lo que yo tengo que pensar es a dónde empieza el viaje del usuario, qué plataformas recorre y a dónde termina. ¿Sí? En conjunción con todo esto, ¿qué dice Irigaray? Hay una gramática específica en cada plataforma. ¿Sí? No solo hay una tecnología y hay un discurso diferente en cada plataforma. Nos debemos la responsabilidad de trabajar una gramática distinta. ¿Sí? No es lo mismo ver un video de IGTV que está pensado para vertical que verlo cuando está pensado para horizontal. No es lo mismo que yo ya haya pensado en la gramática necesaria para que ese video empiece a verse en el feed y después se siga viendo cuando yo maximizo la pantalla y doy vuelta al teléfono. Ahí podemos desarrollar una gramática particular. Podemos, por ejemplo, poner los graphs y los textos en horizontal sobre la pieza, o sea, la pieza en vertical, los textos en horizontal para cuando aparezca en el feed, con todo el contenido centrado en el medio del vertical para que se vea bien en el cuadrado del feed, o a veces tiene una relación un poquito menos cuadrada, pero en general es cuadrado. Y después cuando maximizo, invitar al usuario con alguna animación de móvil, de, no sé, icono de teléfono moviéndose a que ponga la pantalla en horizontal, ¿no? Y ahí trabajar la composición visual, el tamaño de los graphs, la lógica de la gramática de manera teléfono en horizontal. Esto es importante porque si yo tengo una pieza audiovisual que está diseñada, desarrollada, pensada con una gramática para televisión, donde se va a ver en un televisor en 4K, y eso mismo lo agarro y lo meto en Instagram, no estoy haciendo ninguna lectura del contexto del usuario, de cómo el usuario va a tomar contacto con esas piezas. Simplemente estoy haciendo esa cosa horrorosa de ir pasando las piezas de un lado a otro solamente porque se nos exige estar en todas las redes o en todas las plataformas, ¿no? O dice Irigaray, por ejemplo, el graph va a tener una tipografía X cuando lo veo en un televisor y X cuando ese mismo graph lo veo, no sé, en un post en mobile, ¿sí? Entonces, pensar todas estas situaciones, ¿sí? Estratégicamente hay que pensar en esa movilidad del usuario y que cuando el usuario va pasando entre plataformas, va teniendo gramáticas distintas, lógicas distintas, discursos distintos, historias distintas. Y todo está dentro del mismo universo ficcional o no ficcional, interconectado. ¿Qué generamos con todo esto? Que se los voy a repetir hasta el cansancio, probablemente estemos en enero en vacaciones y yo les voy a seguir mandando mensajes por Slack para seguírselos repitiendo. Una multi-experiencia en una plataforma multicanal. Me interesa que vayan dándole forma a esta idea. Entienden por qué desde el mundo de las historias, desde la configuración de las audiencias, desde la lógica técnica y discursiva de las plataformas, lo que estamos haciendo es generar una multi-experiencia. Cada plataforma me da una experiencia distinta, cada fragmento de la historia me da una experiencia distinta en una plataforma multicanal, ¿sí? No es un canal, no vamos a trabajar, no sé, una serie completa adentro de Netflix o adentro de Cinear. No, trabajamos en múltiples canales, en múltiples plataformas, ¿ok? Multi-experiencia, multicanal. Entonces, en la bibliografía les voy a dejar este esquema que está acá, donde muestra un poco qué genera o qué tipo de experiencia puede generar o para qué objetivo de un fragmento de la historia es más adecuada cada una de las plataformas. Vuelvo a lo mismo,
estas cosas se escribieron hace 5 o 7 años, las más actuales hace 5 o 6, 5 o 4, supongamos, como mucho, y las lógicas de programación, las lógicas de las plataformas, las lógicas de consumo siguen modificándose constantemente. Lo recomendable para este tipo de situaciones es que en los equipos que se conforman interdisciplinarios para abordar un proyecto transmedia tengan un especialista en marketing, que es quien es el perfil más adecuado para construir una planificación de medios, tengan especialistas de los lenguajes y de las lógicas de cada una de las plataformas que van a trabajar. Si están desarrollando un videojuego, obviamente que tendrán que tener un equipo específicamente acotado o dedicado a ese área. Si están desarrollando apps con desarrollo propio, lo mismo. Si hacen un sitio web, lo mismo. Si trabajan medios analógicos, lo mismo, ¿no? Hay que pensarlo en términos de producción colaborativa, en términos de equipos interdisciplinarios, donde hay distintos especialistas de áreas. Y estas cuestiones que tienen que ver con análisis de audiencias, con selecciones estratégicas de medios, difusión de medios, también deberían ser acompañadas por perfiles específicos para esto, ¿sí? Por supuesto que a fines prácticos, en el ensayo que hacemos nosotros en cátedra, ustedes se van a basar en este tipo de información y en otra propia que desarrollen para la selección de plataformas. Por supuesto que pueden consultar especialistas, por supuesto que pueden proponer plataformas que no están en esta grilla que les acabo de mostrar. De hecho, sería genial que me muestren cosas que no sean códigos QR. Basta con los códigos QR. No hubo un solo equipo que no usara QR, se los digo. En la unidad 5, en la unidad 4 vemos audiencias, en la unidad 5 vamos a ir viendo las lógicas discursivas de cada una de las plataformas y vamos a tener algunos webinars específicos de plataformas, ¿no? Para ampliar cómo es la dinámica de trabajo, cómo son los equipos, cómo es el flujo de desarrollo de un videojuego, de una app, etcétera, de un sitio, pero en líneas generales, esta grilla, para cerrar un poco esta idea de todo lo que hemos venido viendo, fíjense que vimos esta idea de cultura de la convergencia, después vimos las audiencias, cómo hacer mediciones de audiencias, cómo caracterizarlas, cómo generar distintas experiencias y vimos plataformas, ¿sí? ¿Cómo se traduce todo esto en el esquema de exhibición o en una planificación de la exhibición de todo esto en este tipo de esquemas, ¿sí? Ahora les explico un poco más en detalle esto, pero el objetivo central es preestipular cuál va a ser el viaje que van a tener nuestras audiencias, ¿sí? Por qué tipo de plataformas van a pasar, cuántas piezas hay y cómo es el viaje que hacen. Pero lo vemos acá en el gráfico. ¿Qué es lo que vamos a tener respecto de viaje del usuario? Que, por ejemplo, si tenemos una webserie que va a tener 3 capítulos, ¿no? Estos son los 3 capítulos de la webserie. Lo que puede suceder es que, como hemos venido viendo, y como ustedes ya tienen muy claro, la historia se desarrolle en estos segmentos, ¿sí? Que son los episodios de esta webserie, pero que por estrategias de expansiones o compresiones narrativas pueda el usuario pasar desde este capítulo a algo que sucede en otra plataforma y volver acá, que lo que no le impide dejar de entender esta lógica, ¿sí? El usuario puede de este capítulo pasar al siguiente y lo comprende, pero si viaja, o sea, si lee la primera edición del cómics antes de ver el segundo capítulo, tiene una información extra, ¿no? Podría ser, por ejemplo, una elipsis que se está dejando en este episodio, que se recupera en el cómics y después este continúa desde esta instancia. Entonces vamos a tener estas instancias de viaje del usuario que las hemos venido viendo todo el módulo. Yo podría de acá pasar a este medio secundario, volver acá, ir hacia acá, nuevamente para acá, volver a este tomo o no, salteármelo, y cada usuario va a tener un viaje distinto. Entonces, lo que vamos a tener con todo esto es que
cada usuario puede hacer un viaje particular entre las piezas, ¿no? Supongamos que ese es un viaje y sin ver esta pieza y sin ver estas piezas sigo entendiendo esta estructura narrativa de igual modo, y otro usuario puede hacer un recorrido distinto, puede hacer un recorrido más simple, por ejemplo, pasar de acá a acá y de todos modos sigue entendiendo la estructura narrativa. Otro usuario puede pasar acá, después acá, después acá. Sería medio raro, pero bueno, puede suceder también, o puede navegar este episodio y va a seguir entendiendo la estructura, ¿no? Entonces, tenemos estas instancias que son opcionales y cada viaje del usuario va a ser particular. Cerrando con todo esto, van a tener un documento que es esta misma clase en formato presentación, que lo van a poder repasar con las citas y con los contenidos más relevantes que repasamos acá. Y además, un par de páginas, son solo un par de páginas de un libro de Jenkins, de Cultura Transmedia, este libro que tengo acá, justo al lado mío, donde explica un poco o tira algunas ideas para lo que es captar a los usuarios o tratar de trabajar las estrategias de desarrollo de experiencias en plataformas en función de convertir, como les decía, a esos usuarios que son simples espectadores en prosumidores, ¿no? Cómo pensar una lógica versus la otra. Son un par de páginas. Repasen este documento, el de cultura transmedia, y repasen el documento de clase porque el test de este módulo, obviamente, como siempre, va a estar relacionado con esa data, con esos conceptos que hemos visto acá. No se coman el abuso, por favor, con que los test se pueden rendir infinitas veces. Hay gente que los rinde 7 veces. Lean antes de rendir, por el amor de Dios. No, sí entiendan que no les ponemos un límite en la cantidad de veces que pueden rendirlo porque queremos que sea una herramienta de proceso para ustedes. Que si ustedes desaprueban, digan, uy, este concepto lo tengo flojo, vuelvo, reviso, le doy una leída de nuevo, listo, ya estoy seguro de que estamos hablando cuando hablamos de este concepto, ¿no? Ese es el sentido del test. Pero no es que tiren a la chiru respuestas hasta que le peguen, ¿sí? Traten de hacer un proceso de fijación, sobre todo por los tiempos y porque no estamos disponibles siempre para consulta cara a cara, que por ahí es mucho más fácil el proceso de explicación de ciertas cosas. Repasen esos textos, vuelquen lo que vimos acá en la instancia 2 de proyecto, empiecen a pensar estratégicamente las plataformas y en el módulo siguiente ya vemos todo lo relacionado a análisis de audiencia. Vamos a profundizar un poquito más en herramientas para medición de audiencias y para recolectar datos de audiencias. Seguimos en el siguiente bloque. Hasta luego.